Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno entrevista a los futuros esposos, uno se da cuenta sobre qué están construyendo. Obviamente todos quieren construir una familia sobre roca, quieren construir una relación que no se acabe. Pero uno, cuando los va entrevistando y los va escuchando, se da cuenta que tantos van construyendo sobre bases de arena. Y claro, uno está un poco con las manos amarradas, porque ¿qué les va a decir? Si no los conoces, no te cases, le van a decir, ¿y quién eres tú? Pero por desgracia, queriendo construir algo sólido, se equivocan de materiales. Ahora, hace poco en Chile hubo unas inundaciones y ahí uno ve qué es lo que está construido de modo sólido y qué es lo que con la caída del agua, cuando viene la crecida, no resiste. Y ahí está la imagen de unos edificios relativamente nuevos en que se abrió un socavón debajo y tuvieron que desalojarlos y ahora no saben cómo afianzarlos para que no se caigan y que la gente que compró con toda la ilusión no pierda su casa. Tenemos necesidad de una seguridad, siempre. La primera lectura habla de esa ciudad fuerte. En aquellos tiempos, obviamente, tiempos del profeta Isaías, no existían las ciudades que vemos hoy. Pero sí, estar dentro de las murallas de la ciudad era en cierto sentido una seguridad, una protección. Y hay una tendencia natural a nosotros a buscar esa seguridad. El problema es que nos equivocamos de materiales. Y claro, estas parejas creen que porque ya tienen la casa, el auto, la PlayStation 5, no sé qué, incluso los hijos y todo, construyen todo y creen que ya con eso están seguros, ahora se pueden casar. ¿Y cuál es el fundamento, la solidez de un matrimonio? ¿La casa, el trabajo, el coche, la PlayStation o el mismo sacramento del matrimonio, que es la roca de Cristo? Y así en adelante, tantas veces, ¿por qué somos inconstantes? Hacemos propósitos de conversión, hacemos un retiro, hacemos ejercicios espirituales y ya, ahora sí. Y a los 2 días, 3 semanas, un mes, nos dicen, pues, ¿por qué estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me cayó? Porque tal vez construí sobre sentimientos, sobre una cosa pasajera y no sobre la roca que es Cristo. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no vale rezar, Padre. No, tenemos que rezar. Pero ¿cuánta mi oración va acompañado del escuchar? El que escucha la palabra de Dios.
Porque decir Señor, Señor lo podemos decir todo y nos sale natural cuando estamos en dificultades, decir Señor, Señor, sálvame. Y sabemos que Jesús va a estar como en este mosaico con la mano para salvarme. Pero no creo que sea sano vivir toda una vida espiritual, toda una vida cristiana, hundiéndose en el agua. Creo que Cristo nos llama también a ir construyendo nuestra vida cristiana sobre base sólida. Y a veces nos falta la escucha. ¿Por qué Pedro se empezó a hundir? Porque escuchó más el viento y las olas y no escuchó a Cristo que le decía, ven, camina. Entonces sí, tenemos que decir Señor, Señor, pero que tenemos que escuchar al Señor. Porque si yo le digo Señor, Señor, y Él me dice algo y yo hago el contrario, es poco tomarle el pelo, ¿no? Si yo llamo al Señor es para escucharlo. Señor, habla, como decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y no solo escuchar, poner en práctica. Hacer del Evangelio, de la palabra de Cristo, que no sea solo un bonito gesto cuando hacen también, para seguir con el ejemplo de los esposos, ¿no? Tantos en la procesión, ¿no?, de ofertorio del día del matrimonio llevan la Biblia, como para significar la importancia. Que no sea solo eso. Tantas familias tienen la Biblia abierta al ingreso de la casa. Una Biblia que seguramente les regalaron los abuelitos el día del matrimonio. Que no sea solo un adorno. Que sea mi alimento diario. El Evangelio del día, si no tenemos que ir tan lejos, no es tan difícil. ¿Cuántas aplicaciones en el teléfono hay que me dan el Evangelio del día con una reflexión, con una meditación? La misma misa cotidiana, ¿no? Escuchar la palabra de Dios y dejar que me interpele. No ser como el que escucha le entra por una oreja y le sale por otra. Así, como le dijeron a San Pablo, de esto te sentiremos más tarde. Dejar que el Evangelio me toque y decir, bueno, Señor, en este día, esta palabra tuya que he escuchado, ¿cómo la puedo vivir? Para poder entrar por esa puerta, abridme las puertas de la salvación. El que escuche, pone la palabra en práctica, entra en la ciudad de Cristo, entra en la ciudad de Dios y está ahí protegido al seguro. Pidamos esa gracia de escuchar como María. Decíamos, mañana celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Los santos, hoy celebramos San Ambrosio, ¿no? Cuánto nos ayudan a ese ejemplo de escuchar, meditar, ¿no? Meditar la palabra de Dios en el corazón. María custodiaba estas cosas, las estaba dando vueltas en el corazón. ¿Para qué? ¿Para dar clases de teología después? No, para hacerlas parte de la propia vida, para ponerlas en práctica en la propia vida, en las pequeñas cosas de cada día. Y así podemos construir sobre roca una familia, una vida cristiana, etcétera, etcétera. Un proyecto apostólico, un programa de vida espiritual que está fundado sobre la palabra de Dios. Sí, a veces puede tambalear un poco, puede tener una que otra caída, pero siempre uno se levanta. Uno siempre se levanta y sigue caminando, mirando a Cristo, escuchando su palabra y viviendo de su palabra. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.